Bueno, poniéndome al corriente en las grabaciones de los textos de mi blog, escribí esto que titulé 87 días antes, 40 años después, con motivo de la próxima Copa del Mundo. Y dice así, se los leo. La semana pasada un amigo me invitó al Trophy Tour, el tour de la Copa FIFA organizado por Coca-Cola, evento que recorrerá varias ciudades del país y el 11 y 12 de marzo tocó en Querétaro. Cada día que pasa pierdo más la categoría de fanático. Si no es por la invitación de mi amigo Felipe no hubiera ido. Ni siquiera hubiera hecho el intento por conseguir un boleto para el evento. Mi expectativa era baja, pero el fútbol es un fenómeno donde Coca-Cola te saca el asombro cuando solo piensas en el fin del mundo. Más allá de la magia de Coca-Cola, lo que me asombró fue la convocatoria. Muchísima gente se formaba para tomarse la foto con la copa. Somos una sociedad fetichista. Primero, antes de llegar al trofeo, haces un recorrido por diferentes salas donde te muestran la historia de los mundiales. No es un evento para gente pesimista. Vas a ver la Copa del Mundo, no es momento de pensar en los bombardeos al otro lado del horno, ni en los bombazos de azúcar que registra el páncreas al tomar Coca-Cola. Al final del recorrido te regalan una Coca-Cola cero. ¿No será una insensatez hablar de fútbol mientras gana el ansia bélica de un puñado de idiotas que nos obliga a replantear el futuro posible? El parte de guerra dice que los iraníes van a vender cara a la derrota. A cada ataque de Estados Unidos e Israel, los persas responden. Y en medio del sinsentido, la tensión es inevitable. Estamos dentro de Don't Look Up, esta película maravillosa de Leonardo DiCaprio donde el mundo se ve al carajo y preferimos distraernos. Bueno, somos incapaces de reaccionar ante amenazas globales y preferimos la distracción. Ante la catástrofe, el fútbol se asoma, no sé si para bien o para mal. Estamos 87 días de que empiece la Copa del Mundo y como hace 4 décadas el torneo llega rodeado de tensiones. En 1986, Irak e Irán llevaban 6 años en guerra. Saddam Hussein la inició en el año de 1980 con la idea de que duraría semanas. Un año antes había triunfado la revolución islámica en Irán y Hussein tenía que el ayatolá Khomeini alentar a los chiitas iraquíes a sublevarse. Hussein decidió invadir aprovechando la inestabilidad de su vecino. Fue un error de cálculo monumental. El conflicto se extendió 8 años, dejando cientos de miles de muertos y 2 países devastados. A veces dice que en la guerra nadie gana. Aquí fue literal, el pretexto fue un punto geográfico, el canal de Shatt al-Arab, donde confluyen el río Tigris y el Éufrates antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Saddam desconoció un tratado firmado en el año de 1975 y reclamó el control total del canal. Ese gesto bastó para desatar la tragedia. 8 años después, con Estados Unidos y la URSS armando a ambos lados, las fronteras seguían intactas. La historia no vacuna contra el absurdo. John Lee Anderson en su crónica La caída de Bagdad califica como una ironía cruel que una tierra tan rica en historia haya sido gobernada por el siniestro Saddam Hussein. No comprende que donde se inventó la rueda, el alfabeto, donde se escribió el poema de Gilgamesh, donde Hammurabi codificó la ley y donde murió Alejandro Magno, haya terminado bajo el mando de uno de los regímenes más crueles del siglo XX. A veces el fútbol sirve para evitar ir a la guerra. Los futbolistas argentinos en España 1982 y el seleccionado iraquí en México 1986 no fueron al campo de batalla en las guerras que libraban sus países contra Inglaterra e Irán respectivamente. Al inicio de los años 80 surgió una generación dorada para el fútbol iraquí. En plena guerra, los Leones de Mesopotamia, Irak, ganaron el oro en los Juegos Asiáticos de 1982, la Copa del Golfo en 1984, los Juegos Árabes y la Copa Árabe de 1985. Y al final de ese mismo año se clasificaron de forma heroica para jugar por primera vez la Copa del Mundo, la que se jugaría en México en el año siguiente, el Mundial de México 86. Hace 40 años, mientras Saddam Hussein usaba armas químicas contra las tropas iraníes, una veintena de futbolistas iraquíes llegaba a suelo azteca para disputar su primer mundial. Era una época en la que el dirigente del deporte en Irak, Udaim Hussein, hijo de Saddam, todavía no implementaba los métodos de tortura contra los deportistas que no ganaran en sus competiciones. La selección iraquí ya había hecho lo imposible, ir al mundial. Sin embargo, el sueño hecho realidad les permitía seguir soñando. El próximo 11 de junio, México debutará en el Mundial de 2026. 40 años antes, el 11 de junio de 1986, México e Irak disputaron su tercer partido de la fase de grupos. El seleccionado árabe cerró su participación con una tercera derrota. Sí, los Leones perdieron sus 3 encuentros, los 2 primeros contra Paraguay y Bélgica, pero en cada partido que disputaron metieron duro la pierna, mostraron demasiado corazón y dieron la única batalla que tendría que ser legítima en el mundo, la que se da en un campo de fútbol.
40 años después, en el momento en que escribo estas líneas, la selección de Irak está a días de jugar un partido histórico en Monterrey, Nuevo León, que podría darle uno de los últimos lugares para completar a las 48 naciones que serán las protagonistas de la próxima Copa del Mundo. Me dan ganas de que un país con tanto dolor en su historia contemporánea se dé el gusto de salir a las calles para celebrar el triunfo de una batalla donde los cañonazos van a dar al fondo de una red y donde los únicos gritos no son de dolor sino de alegría. Una batalla que dura 90 minutos, no años. Creo que para bien, el fútbol siempre se asoma en medio de la barbarie.